queridos amigos, socios, amigos y contertulios de esta ya prestigiosa tertulia taurina del Centro Riojano de Madrid. Es un placer que nos juntemos después de la misma para poder compartir los alimentos, para poder brindar y desear que tengamos una feliz feria de San Isidro, que disfrutemos enormemente de los toros, de la Plaza de las Ventas, que no haya percances y que mejore el tiempo, que eso es importante también. Así que salud por todos nosotros y que sigamos uniéndonos como lo hacemos siempre. Salud. Desde el Centro del Riojano y desde la bodeguilla del centro vamos a iniciar las segundas tertulias taurinas de la Feria de Madrid. Está con nosotros Miguel Ángel Yáñez, que va a ser el que va a moderar y presidir. Luego tenemos a la izquierda a Marta Valentín, que es aficionada y presidenta de muchísimas plazas. A Loren Morning, la presidenta y la gran aficionada americana y presidenta del Club Taurino de Nueva York. William Cárdenas, el otro moderador, pero que hoy está de participante, que es torero, diplomático y exiliado venezolano. Cómo no, a José Luis González, que ayer le tocó intervenir y también hubo sus problemitas. A José María Sotomayor, conocido por todos como bibliófilo y un gran escritor y muy aficionado. Y tenemos también con nosotros a Justo Polo, expresidente de la Plaza de Toros de las Ventas. Y yo, por mi parte, nada más, voy a ceder los trastos, como se diría, a Miguel Ángel Yáñez. Así que, Miguel Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias, Vidal. Buenas tardes, buenas noches en este caso ya, porque, bueno, pues tenemos ya, digamos que la primera parte, mínima parte de la Feria de San Isidro 2026, que ya la hemos cubierto, la del viernes con Talavante, Juan Ortega y Cristian Barroso, la del sábado con Pereira, Daniel Luque y Tomás Rufo, y el domingo con David Galván, Román y Gonzalo Caballero. Bueno, yo me gustaría, en orden no cronológico, sino de atrás adelante, en este caso, hablar con José Luis González, que fue el presidente ayer, en una tarde, bueno, pues un tanto intempestiva, no solo por las horas, por los toros y también por el tiempo, porque la meteorología no nos está acompañando nada. José Luis, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, muchas gracias de nuevo. Bien, sí, como has dicho, pues evidentemente tuvimos ayer de todo. Tuvimos toreros heridos, tuvimos de vuelta de reses, tuvimos trofeos. Y bueno, fue una tarde completa. Los actuantes, los toreros, pues bueno, evidentemente Gonzalo Caballero, donde salieron las cosas como él pensaba. David Galván con el problema que tuvo de su puntazo corrido que tuvo en la parte de atrás, pues tuvo que pasar por la enfermería. Si ya en su segundo toro, pues evidentemente se le veía bastante mermadito, y luego no me quedó más remedio que sacar el segundo sobrero. Y entonces, pues bueno, físicamente, pues yo creo que a lo mejor pues el hombre tampoco pudo cuajar la faena como le hubiera gustado, evidentemente, de la actuación que tuvo. Y por parte de Román, pues indudablemente la oreja había una petición muy mayoritaria, yo creo que súper merecida, a ese toro de Conde de Mayalde, que verdad que fue aplaudido en el arrastre. Y bueno, hubo alguna ligera petición de vuelta al ruedo, pero bueno, no consideramos tal situación, porque evidentemente ese toro, en lo que es en el caballo, tampoco tuvo una actuación un tanto meritoria, y como sabemos, pues evidentemente por una vuelta al ruedo hay que mirar varios factores. Cosa que el otro día, por ejemplo, con el segundo toro de Talavante era muy bueno, pero tampoco en el caballo hizo mucho. Evidentemente, ya fueron los criterios del palco presidencial, y bueno, ellos considerarían que ese toro era de vuelta, y bueno, pues ahí la dio. Y como siempre digo, también es un reconocimiento al toro, tampoco es una cosa que digamos que al toro y al ganadero, tampoco es una cosa que digamos que no sé, no deja de ser un reconocimiento a los toros, que yo creo que muchas veces los ganaderos también lo agradecen. Por supuesto. Bueno, yo creo que ahora el momento, hombre, Juan Jurquía también está ya con nosotros, que comentaba antes Vidal. Me gustaría comenzar en este caso también con las damas,
aunque nos llamarían cualquier cosa, pero creo que es lo lógico y lo normal y lo educado. Marta Valentín, muy buenas noches en este caso. Marta, tú, como ya sabemos, como ha dicho Vidal, presidenta de muchas plazas, pero sobre todo una gran aficionada. ¿Cómo estás viendo por lo menos estos tres primeros, o has visto esos tres primeros festejos? Pues lo que más me gusta de todo en conjunto es la afluencia de público. La gente tiene muchas ganas de toros y la plaza ha estado llena a pesar de la lluvia y el frío que hemos pasado. Y bueno, se han visto dos grandes toros, de Núñez de Cubillo y de el Conde de Mayalde. Los toreros, pues unos han tenido mejor suerte que otros. Para mí una de cal y una de arena ha sido Talavante y Juan Ortega. Talavante empieza a hacernos sentir esa magia y ese arte que tenía hace unas temporadas. Estoy encantada. Y el resto, pues podemos ir uno a uno, pero bueno, cada uno en su línea y buenos toros, hemos visto buenos toros. La quinta nos decepciona un poquito, esperábamos mucho más, pero creo que hemos empezado bien. Hemos empezado bien, efectivamente, sobre todo por lo que ha dicho en este caso Marta, por esos llenazos que ha habido. Ya hemos tenido 2 carteles de no hay billetes y eso creo que es digno de resaltar en el inicio de la temporada. Bueno, Lore, welcome to La Rioja, en este caso aquí. Why, thank you very, very much. Muchísimas gracias. Es bueno, un honor estar. Lore, ¿cómo has visto tú, en este caso, ha merecido dar el salto al charco y estar aquí? Empezamos con la faena de Talavante, como ha dicho todo el mundo. Eso vale toda la pena. Me encantó también el primer toro y el sexto este día. Ha sido una camada muy buena. Me sorprendió un poco, pero valía todo. He aterrizado a las 2 de la tarde. Estuve en mi sitio a las 7, menos 5 para llegar con tiempo. Entonces valía todo. Los de la quinta, lo siento, un poco desilusionada, pero otra vez con Candela Mayalde. Qué buenos toros que habían presentados además. Y el segundo 4, sobre todo con buen comportamiento, es que yo creo que Rufo no mató bien en su primer toro, pero no ha sido un toro malo tampoco, ha sido muy bonito. Pero estos toros, embistiendo de tanta distancia, eso me da mucha emoción. Entonces, tenemos casi un mes adelante y estoy totalmente muy satisfecha que vamos a ver cosas muy, muy bonitas. ¿Qué tal el otro día con ese momento que vivisteis allá en la finca donde estabais con el maestro Ortega Cano, con Frascuelo y con la gente, los chavales que fueron? Muy bien, buenas noches a todos y encantado de estar otra vez aquí, compartir con todos y este mano a mano que tenemos durante la feria. Lo de la peralera fue una clase magistral con los maestros José Ortega Cano y Carlos Escolar Frascuelo, con vacas de Aurelio Hernando y todo salió bien. Teníamos mucha aprensión porque todos los pronósticos decían 80% de lluvia, 100% de lluvia en Colmenar Viejo, pero nos atrevimos, ¿no? Nos atrevimos y resulta que apenas nos llovió un rato durante la lidia de una de las vacas, pero de pronto se abrió el cielo, salió el sol y aquello fue un disfrute, ¿no? Los chicos que estuvieron acompañando y recibiendo las lecciones de los maestros muy bien, unos que venían de Venezuela, otro venía de Asturias, otro de Colombia, o sea, por eso no nos atrevimos a suspender aquello, ¿no? Porque había gente que había hecho un esfuerzo de viajar y todas estas cosas y queríamos, bueno, pues que disfrutaran su momento y total que la pasamos muy bien. Una vaca bravísima que le permitió a Ortega Cano estar muy a gusto. Frascuelo estuvo muy bien también y permitió a muchos que terminando allí salían corriendo para la plaza, para Madrid y se venían a ver la corrida, la primera corrida, además que también dejó un gusto muy especial ver a Talavante
ver a Talavante. Por Talavante se ha apostado muchísimo, pero ahora se están viendo los frutos y se tropieza con ese toro ganador, un toro con una boyantía, con una nobleza, el toro con el que sueñan todos los toreros. Así ¿no? es. Pero una cosa es que te salga ese toro y otra cosa es que estés en ese momento para poderlo disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, una tarde para Talavante espectacular, hizo lo del año pasado, volvió a salir por la puerta grande, empezando y coloca las apuestas en la feria, sube el valor de nivel alto, sí. Sí, sube el valor de la apuesta. Desde luego. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Juan Jurquía, primero saludarle, muy buenas noches. Y se ha hablado ahora aquí de la lluvia. El otro día estaba el jueves yo con Olga Casado en el Club Taurino de Calasparra, donde tuvimos ahí también una charla, una conversación, una mesa redonda, y me decía que a ella le gustan más los días de lluvia torear porque dice que los toros se embisten más. Yo no sé si eso es cierto, ¿no? Lore asiente con la cabeza ahora. ¿Qué dice Juan José Urquía? Buenas noches. Hola, pues buenas noches. Gracias por la invitación y felicito una vez más a Radio Capital por organizar estas reuniones en favor de la tauromaquia, ¿no? Y del mundo del toro. Sobre la pregunta, pues yo estoy de acuerdo también. Yo creo que el toro en un ambiente lluvioso, yo es que además he visto situaciones donde puede darse la casualidad, torero, pero me da la sensación que algo debe haber. ¿Probado está? Pues en principio yo no he visto ningún documento que lo justifique de alguna manera, pero en el caso de la lidia sí me ha dado esa sensación. Recuerdo un toro que toreó José Luis Moreno en plena feria de San Isidro con la lluvia y fue un espectáculo. Hombre, un 2 de mayo con Joselito lloviendo y sin parar de llover y menuda tarde sí, nos dio. Sí, por ejemplo también. O sea, que hay situaciones que sí que parece ser que pueden afectar a favor del toro. Es un cambio que tiene el animal de salir con un momento de calor a salir de un chiquero y que se encuentre con el agua. Yo creo que sí. Es lo mismo que cuando se desembarca. Hay veces que cuando han hecho un trayecto, ¿verdad?, complicado, largo, y por lo que sea algún toro viene un poquito caliente, ese agua les apacigua y les relaja. Y si no llueve y sigue haciendo calor, muchas veces con la manguera se les echa agua una vez que en el embarque o desembarque. En este caso. Claro. Pues ese es el tema, es que hay veces que hay trayectos largos y vienen los toros calientes por lo que sea, por el embarque, por su temperamento, por lo que sea, y con ese agua se tranquiliza. Bueno, a lo mejor no es comparable con la lidia, pero son situaciones en las que el agua da la sensación de que sí tiene su efecto. Justo. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo se ve ahora, Justo Polo, tú que has sido tantos años presidente en el palco de las ventas, ahora desde tu localidad, donde además decías que estás muy cómodo, muy bien, y se ve de bien la lidia? ¿Cómo se ve ahora y cómo se vive de una manera totalmente distinta? Pues te voy a decir la verdad, lo veo con objetividad. Es decir, porque yo he pasado por ese trago. Pero es un momento único, eso también te lo puedo decir. El que diga lo contrario está mintiendo. Que se pasa mal en el palco, qué duda cabe. Pero ante todo son unos profesionales, son entendidos, y lógicamente es una cosa que tienen superada. Pero sobre todo sí te quiero decir algo. Vamos a ver. Yo no veo precisamente los toros como lo ven el resto de los aficionados. Como creo que Juan Jurquía, que ahora le haré un pequeño matiz si me permite, el maestro de los veterinarios con respecto al agua. Ante todo sí quiero decir que estoy, no satisfecho, mucho más que todo eso, por la afluencia de público en la Plaza de Toros de la Venta, porque esto demuestra que los toros es cultura y el público, el pueblo, está con la cultura, a pesar del impresentable del ministro que tenemos, y no está a favor del cine español, que con muchas subvenciones nos estamos dando cuenta que incluso hay algún corto que ha recaudado la friolera de 25 euros. Señor ministro, ya le vale. Pregunte usted a la Plaza de Madrid qué es lo que lleva recaudado en estos 3 festejos. Simplemente es una cuestión de matiz. Pero claro, es un hombre que no está documentado, es un hombre que le falta mucha cultura, porque incluso ha obviado a Ignacio Sánchez Mejía. No sabe quién es, pero que tampoco sabía quién era Federico García Lorca. Pero ¿qué le vamos a hacer? A raíz de eso sí tengo que decir
que estoy satisfecho cómo va la feria. Pero también tengo que matizar algo, referente a la vuelta al ruedo de ese toro. Vamos a ver. Que oí los siguientes comentarios. Es que no ha cumplido en vara. Si yo a cualquiera de los que estuvieron ese día en la corrida le preguntara, ¿vosotros sabéis lo que hizo el toro cuando fue al caballo? ¿Por qué pitón apretó? ¿Apretó realmente al faldón del caballo? ¿Realmente fue al estribo? ¿Realmente fue al hocico del caballo? ¿Realmente el caballo estaba en suerte? El presidente chapó por darle la vuelta al ruedo. Tengo que decir esto en primer lugar. Y en segundo lugar, yo voy a ver torear. Yo no voy a indultar un toro en principio, porque para eso están los concursos de ganadería. Y salvo casos excepcionales, no el cachondeo, y perdón por la expresión, que hay ahora, que hay que indultar toro hasta en las becerradas. Esto no tiene sentido. Pero un toro como el del otro día de vuelta al ruedo, sinceramente, se necesita en las vacadas. Bastante están sufriendo los ganaderos para que les salgan toros de este tipo y que luego realmente no tengan unos buenos sementales. Luego, entonces, si llega a cumplir en varas, evidentemente el indulto era total. Pero es que para que un toro, incluso cuando se les indulta, haga una suerte de varas perfecta es muy complicado. Porque partiendo del torero, el torero en primer lugar le pone de más largo a más corto. No, señor, no es así. Es de más corto a más largo. Lo que no puede ser es que lo ponga a la línea de 10 metros cuando tienes una línea de 7, señores. Pero eso no lo entiende tampoco el 7, lamentablemente. Porque ayer vi una imagen, ayer no pude asistir a la plaza por mi edad, quiero decir desde el punto de vista porque pasé mucho frío el día anterior. Entonces ayer me asusté. Y como este gobierno nunca dice la verdad y con esto de la posible pandemia, pues digo, otra vez me vuelvo a cazar, que yo fui de los ingresados. O sea, es que no me fío de esta cuadrilla. Sí, lo de las vueltas, lo que me parece perfectamente. Es decir, fíjate que además un caso muy curioso, por ejemplo, lo del Núñez del Cubillo. Hubo gente que protestó a los toros. Para mí tenían el trapillo adecuado. ¿Sabes cuál fue el problema? El peso que tenían los toros. Entonces la gente dice, no, parecen novillos. Mal, falso. A los del Conde de Mayalde, claro que tenían trapillo. ¿Cómo no iban a tener trapillo? Y no quiero decir nada de los de Borges. 600 kilos, por el amor de Dios. La yunta de bueyes del pueblo de mi suegro pesaban menos. Es que eso no se trae aquí. Hay que traer lo que está, por ejemplo, en este caso Fermín, lo que tiene que traer son toros que le valen para el rejoneo, pero que también valen a pie. Simplemente tengo que decir eso, darle la enhorabuena al presidente, evidentemente, y estar siempre, no sé, apoyando al Paco porque es sumamente complejo. Porque ellos tienen que valorar muchísimas cosas. Creo que lo he dicho así y me estoy extendiendo demasiado. Tienen que valorar cómo es el toro, que duda cabe en beneficio del ganadero. Tienen que defender a ese público que ha pagado, pero que es que también tiene que defender al empresario, porque aquí no se trata de devolver toros y toros y toros y toros. Un toro vale un dineral. Y el reglamento lo dice claramente, como mínimo 2 en plaza de primera categoría, lo que no puede ser, y es intolerable que estemos saliendo de la Plaza de Toros de Madrid a las 10 de la noche. Señores, esto es inadmisible. Inadmisible. Yo solamente voy a decir lo siguiente, una película que dure 4 horas, no va ni el productor. No va ni el productor. Un partido de fútbol, lo estamos viendo, una prórroga, unos penaltis, la gente está hasta el gorro. De hecho, ya se están suspendiendo las prórrogas y nos vamos a los penaltis. Y ya, aunque no vuelva a hablar, querido maestro, querido profesor, yo lo del agua tengo que discrepar un poquito. Vamos a ver, el agua es buena por el ambiente que genera al animal después de la fatiga que está teniendo, lógicamente ha sido ensiquelado. Todo lo que ya habla mañana no lo vamos a contar aquí. Pero hay un hecho que es evidente, no ayuda mucho en la lidia. Y os voy a decir por qué. Porque cuando el torero se pone delante del toro, genera inseguridad al torero y lo que es más, inseguridad también al toro. ¿Por qué? Porque no se aploma, no se asienta, no apoya ni las manos ni los cuartos traseros. Entonces el toro no se ve seguro, y por eso muchas veces el toro tiende a hacer ese pequeño avión que dice, ¿cómo mete la cara? No, lo que se está es sujetando porque tiene miedo a la caída. Esto es un hecho y es evidente. Y muchas veces el torero, esto es cuestión de traer un torero y hablarle y dirán lo que yo estoy... Vamos, dirán esto porque yo hablando con ellos lo que me han manifestado, el problema es que inseguro el toro, inseguro el torero. Independientemente que el aire fresco, el ambiente fresco, le ayude evidentemente al animal. Bueno, de hecho, el otro día precisamente se fueron en diferentes ocasiones a torear a la zona de sol, al 5, al 6, al 4, los toreros, porque además el ruedo estaba en mejores condiciones que en el 1 y en el 9 y por ahí en el 10, porque incluso para poner banderillas se iban para el otro lado, porque el suelo, evidentemente, como dices tú, no estaba lo suficientemente asentado por la lluvia que había caído antes. Bueno, José María Sotomayor, pero tú ahí en la plaza vas siempre con tu cámara de fotos y yo creo que ahí es donde tú ves las instantáneas tan sumamente interesantes que puedes sacar con tu cámara.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Capital. Como intervengo el último, al menos en esta ronda, cosas originales no puedo decir, pero sí quiero incidir en lo del público. Para mí, que la plaza se llene es el primer éxito de la corrida, que esté, y sobre todo que venga gente joven. Yo bajo la plaza andando y hay días que creo que voy a un concierto, porque lo que veo son chavalitos por allí muy interesados y demás, y aunque dicen que van nada más que por pasar un rato, no es verdad. Yo a veces le he cedido mi abono a amigos míos que no son muy aficionados o poco aficionados y vienen muy contentos de escuchar a gente joven, preparada y demás. Y digo, apunto nada más y puntualizo un poquito lo de Talavante. Para mí, el gran mérito de la faena es hacérsela a un gran toro, porque además me estuve fijando y no le rozó la muleta en ningún pase. En cuanto a lo del agua, no entiendo, no puedo opinar, pero sí recuerdo el día de más agua para mí en las ventas, y llevo en las ventas desde, bueno, no lo digo porque me da vergüenza, una faena de Morenito de Maracay que le llegaba el agua a los tobillos, tanto que al día siguiente un crítico dijo que no había dado naturales y derechazos, había dado pases a babor y a estribor. En cuanto a los toros, me han gustado algunos toros y yo no sé si en manos de otros toreros, no digo con más oficio, pero más puestos, más toreados, a lo mejor se les podía haber sacado algo más. Y ayer me encantó Román, por dos razones. Primero, porque estuvo bien con el toro, porque mató a recibir, y que tocaremos madera porque no entró en la enfermería, que es habitual de ahí. Creo que no tengo mucho más que opinar porque habéis contado todo perfectamente ya. Bueno, se ha abierto ahora mismo una lata, creo que importante e interesante, hablando de toros, de toro y de toreros. Yo creo que la corrida de la quinta, como ya hemos hablado, pues no estuvo bien, pero sí hubo un sexto toro que fue muy bueno. Y ahí es donde me gustaría ir. Si en vez de caerle en suerte a Tomás Rufo, que se llevó el mejor lote de la quinta, le hubiese tocado a Daniel Luque, porque Pereira, por desgracia, le vi fuera de contexto totalmente, le hubiese tocado a Daniel Luque, ¿qué os hubiera parecido que podría haber pasado? Vamos por donde queráis. José Luis, tú mismo. Y es como todo, una faena a un toro la hace el torero. El otro día, este toro que hablamos el de Talavante, evidentemente todos sabéis que era un toro manso, un toro manseaba, lo supo llevar, a lo mejor eso lo coge otro torero y no le hace la misma faena o la merma, incluso la merma. En el caso de Daniel Luque, que se encuentra en un momento de forma tanto de torear como de matar, pues yo creo que a lo mejor hubieran cambiado las tornas y hubiera sido una buena faena. Tomás Rufo hizo lo que pudo, es verdad que le fallaron los metales, pero si hubiera acertado en el acero, pues yo creo que también hubiera tenido un premio. También pues, William, ¿qué te pareció a ti como torero que eres también? Todo lo que estamos hablando. Eso, tú cuando ingeniero, abogado, arquitecto, médico, lo que quieras, tienes un problema y te tomas un tiempo de reflexión para estudiar, para analizar, para pronosticar y para diagnosticar. Pero aquí es que en cuestión de segundos, tú tienes frente a ti un animal que pesa 500 kilos y tienes que descifrar. O sea, tú no tienes que ir solamente buscando la ética, la estética. No, piensa en el ser humano, ¿no? Un poquito tener un criterio humanista también para comprender lo que pasa en el ruedo. Entonces, dentro de eso, Talavante, caramba, tú acabas de puntualizar algo, el tema del temple, pero es que Talavante ha estado viniendo a San Isidro otra vez, a veces terminaba incomprendido o él insatisfecho, porque sabía perfectamente que no había dado el paso, pero se encuentra con este toro y en ese toro había que vaciarse y lo hizo. Román, otra actitud, otro momento taurino, pero también apostó y se dejó venir el toro
2 o 3 veces a más de 10 metros de distancia. Esa es una apuesta de riesgo, pero un riesgo altísimo, altísimo, porque al menor error, o simplemente que el toro le dé por no ir detrás de la muleta, te pone de vuelta y media, ¿no? La gente valora muchísimo lo que le hagas a un toro cuando está lloviendo. Entonces la gente se aguanta el chaparrón de agua, pero también da un plus porque sabe que hay un plus de riesgo. Eso está claro, porque aquí es la vida auténtica. Esto no es el teatro, no es el cine y no es una representación, no. Esto es la realidad. Bueno, Marta, con capacidad valiente o con ganas de decirlo, de hablar, ¿de qué te pareció? Para mí, Luque, ahora mismo me parece el torero más técnico y que mejor entiende a cualquier toro. O sea, tú le das el toro peor, el que menos fijeza tiene, el más soso y tal, y le consigue sacar una faena. Cosa que no entendieron ciertos aficionados el otro día. Porque él estaba empeñado, sobre todo en su segundo toro, en sacar una faena. Al final consiguió ligar varios muletazos. Y parece que a la gente le molesta, o sea, ya si no embiste en los primeros 2 minutos, ya hay que tirarlo todo por tierra. Es verdad que hay muchas veces que las faenas se alargan sin sentido, pero aquí, y además es que completamente en esa ganadería hay un peligro increíble, porque esos toros se orientan muy fácilmente. Y el tío no tiró por la borda su faena desde un principio y lo intentó. Tomás Rufo, pues no los entendió, vio el peligro y en el sexto fue una pena porque fue un gran toro y fue además el toro salvador de la corrida, efectivamente de la quinta, y no lo encontró. Sobre esa tarde... a mí me gustaría recalcar la gran labor que hicieron los subalternos, sobre todo la brega de Daniel Duarte fue maravillosa y los banderilleros de todas las cuadrillas tuvieron un papelón complicadito y lo supieron solventar. Hombre, el caso, por ejemplo, fue en el segundo toro de Perera, cuando ya le ocurrió en el primer toro y en el segundo toro, con el capote, con el lance de capote, se fue él solo cerrando en tablas, casi le coge, de hecho intentó saltar al callejón, no pudo porque se quedó a caballo en las tablas y gracias a su peón, que fue el que le sacó allí. Yo esto, si en vez de ser Perera y en esta situación es Joselito y Martín Recio, le brinda el toro y le dice, ala, búscate ya, búscate acomodo que conmigo has acabado. ¿Me entiendes? Otra de las cosas, lo que estamos hablando, la duración, y lo decías tú ahora, Marta, yo no sé, los presidentes, Lore, en este caso el veterinario, todos los que estamos aquí aficionados, ¿por qué no hay nadie en el callejón que le diga al torero, chico, que ya no puedes más, que ya aquí no sacas más, que lo único que estás haciendo es alargando, y sacando pañuelo el presidente, el primero, el segundo, y el otro día casi un tercero que se libró por los pelos. Ahí, ¿qué decir los presidentes? Yo, si me permites, José Luis, vamos a ver, aquí hay una cosa que es evidente. Estos apoderados, hay muchos apoderados, pues eso, advenedizos actualmente, que se han incorporado al mundo del toro, es decir, no tienen una tradición. Y no se trata solamente de ir con traje y corbata por el callejón y siguiendo al matador de toros. En otro tiempo, un apoderado no se le ocurría, lo más mínimo, decirle a un matador de toros, dale una más, dale una menos por la derecha o por la izquierda, porque se supone que el profesional auténtico es el matador de toros. Pero si algo podían hacer bien, independientemente de cobrar ese 20% o 18%, que es totalmente legítimo, sí sería decirle, no te pueden dar un aviso dando derechazos y naturales. Eso no ocurría antiguamente. Vamos a ver, no es un castigo el aviso. Es decirle, oye, han pasado 10 minutos, han pasado 13 minutos, y sabes que te quedan 3 y te marchas para casa. Esta es la auténtica realidad. Es decir, esto es una falta también de formación en las escuelas taurinas, que normalmente y por desgracia no suelen invitar
a equipos gubernativos ni de presidencia para que le indiquen precisamente qué es lo que tienen que hacer. Todavía aquí en Madrid están llegando toreros que saludan al presidente una vez finalizado el primer toro, que no, señor. Finaliza, tiene que saludar al presidente como despedida en el segundo toro. Y luego, esto de pedir el cambio de tercio, no, señor. Usted se dirige al alguacilillo. El alguacilillo se lo dirá, que lo ha visto, evidentemente, no se va a seguir ese criterio, al delegado gubernativo, que será en todo caso, si el presidente no está atento, que siempre procura estar atento, de coger el teléfono y decirle, ha pedido el cambio de tercio, que el presidente ya lo ha visto. Pero al que se tiene que dirigir es el alguacilillo, auxiliar del delegado y el delegado auxiliar del presidente. Cosas que los toreros desconocen. Es un caso muy curioso. Otra cosa que se meten con el presidente. ¿Por qué ha empezado a contar el tiempo? Vamos a ver, esto es un criterio que es la interpretación de una norma. ¿Cuál es? Muy sencillo. ¿Cuándo empieza a correr el tiempo? Desde que coge la muleta. Un momento, señores. Puede ir a brindar. Punto 1. Y se brinda también con la muleta, es decir, se va con la muleta y el estoque simulado o el estoque de verdad. ¿Le vas a empezar a contabilizar el tiempo? Esto no tiene sentido. Por eso, de hecho, la televisión ya ha quitado el circulito aquel que te ponían antiguamente en las televisiones, el tiempo que pasaba. El presidente está siendo benévolo, no está siendo benévolo. Es que ha habido un brindis. Claro. Hasta que se va a enfrentar nuevamente con el Estado. Y un solo matiz. El quinto toro, es decir, el segundo de Luque, nadie entendió a ese torero. Un toro con un peligro brutal, se jugó la vida. Literalmente se jugó la vida. Y qué mínimo que esta plaza de Madrid tan entendida le hubiera ovacionado por lo menos con una salida al tercio. Bueno, Lore, el tiempo también que estamos hablando de la duración y de la situación de algunos toreros que no entienden los toros o no lo saben llevar. Bueno, sí depende. Yo recuerdo algunas faenas de Enrique Ponce, con toros muy, muy difíciles, sobre todo uno que estuvo aquí, un toro imposible, peligrosísimo. Y ha pasado casi el primer aviso, cuando de repente este toro se cambió totalmente, ha ido como muy, muy lento, humilaba, de repente recorrido y todo. Ha sido la faena de maravilla, pero hay toros que hay que tener tiempo. No pueden todos cambiar con banderillas y hacerse bien. De vez en cuando hay que enseñarlos, hay que empezar con brega, hay que hacer algo con doblones para hacer bajar la cabeza. No los toros son. Y 10 minutos es un criterio, bien. Pero algunos hay que pasar un poco más. Pero los criterios es 10 minutos, 13 minutos, o que sea 15, ya está. Pues bueno, es suficiente, no podemos castigar a los toreros por intentar entender sus toros, que pueden ser muy difíciles. De todas maneras, yo creo que en tiempos el darle un aviso a un torero era, bueno, pues casi como, no el darle el aviso, sino cuando tú dabas la crónica, en la ficha, decías, oreja, vuelta al ruedo, no sé qué, un aviso. Lo del aviso, William, ya no se llevaba tan bien, y tú, José María, que también, digamos, no sois mayores, pero sí tenéis experiencia. En este caso que estamos todos aquí por el estilo. Que uno de los dos. A ver, José María. En cuanto al tiempo, estoy convencido de que las corridas podrían durar mucho menos si el torero se diera cuenta que ya por mucho que toree no va a conseguir nada. Como es un hombre, como es un ser humano, a lo mejor piensa que con los 5 últimos, esos que van a llegar 4 minutos después, a lo mejor triunfa. Pero la realidad es que las corridas duran mucho, aunque ha habido algunas corridas en Madrid que han durado 3 horas y media. Pero por contra, aquel día que mató los 6 toros Gregorio Sánchez, hora y media. Hora y media. Hablando un poquito lo que ha dicho William, es verdad que un profesional cualquiera nos enfrentamos a un problema, miramos 1000 cosas, lo enfocamos, lo resolvemos o no. Pero es que el torero, además de enfrentarse a un animal, no es el mismo animal durante los 10 minutos. El animal va cambiando cada 30 segundos. O sea que se está enfrentando cada rato a un problema nuevo. Eso es mucho más difícil que la solución de un problema a los que estamos habituados los no matadores a resolver. Sí, pero también es cierto que lógicamente tiene que saber y tiene que tratar de que ese problema
que se presenta cada 30 segundos probablemente, William, resolverlo porque tiene que saber. Y luego ya ahí vemos los toreros, unos toreros que son de una forma y otros toreros de otra. Y unos que son, rápidamente lo ven y saben llevar el buen camino, por decirlo así, y otros que aburren. Mira, nosotros lo cierto es que hay un sentido general en el público, ¿no? Hay una solidaridad automática con el ser humano. O sea, todos entendemos y pensamos que el torero está en su mejor condición. Entonces, por eso es que en vez de, oye, mira, analizar al torero, nosotros también como el torero nos preocupamos. Apenas salió el toro, mira, humilló en el burladero, no humilló, llegó con la cara alta, mira, y lo vamos analizando al toro y no pensamos en el torero. En la época en la que yo quise ser torero, teníamos en Caracas, bueno, cuando andábamos, se estaban celebrando unas temporadas de novilladas buenísimas, traían toros de México, de Colombia, y bueno, aquello era, yo creo que fue la edad de oro del toreo que se ha vivido en Venezuela. Es bueno analizar y entender el toro, pero también pensar un poquito en el torero. El torero está obligado, supuestamente, no porque esté obligado, sino porque es su deseo innato hacer las cosas bien, pero a veces hace falta un apoderado. Eso es cierto, alguien que esté ahí, y por eso siempre en tiempo se hablaba del peón de confianza, el que iba con él. Marta, por ejemplo, iba con el torero y era el que hablaba y le comentaba desde la bocana del burladero y le iba aconsejando al torero. Que yo creo que muchas veces tú estás en el centro del ruedo con el toro y hay ciertas cosas que no las percibes y sí las percibe el que está afuera, está en el burladero o está en el callejón, ¿no? Por supuesto, pero os tengo que comentar que es que esto pasa de base. Yo que lo que más hago son novilladas implicadores y complicadores con todos estos chavalines. Cuando estás presidiendo dices, Dios mío, que corte la faena, porque sabes que luego la espada les va a costar mucho. Claro. Y oyen un aviso tras otro aviso y demasiados toros al corral. Entonces eso se tiene que fomentar o enseñar de base. A Justo le voy a dar una alegría porque la Unión de Presidentes acaba de firmar con el Centro de Asuntos Taurinos de Madrid un acuerdo para instruir y enseñar en las escuelas el reglamento y otras formalidades de la lidia, para que esos chicos sepan no solo torear, que por supuesto es lo más importante, pero que sepan todo en relación, o mucho en relación al reglamento, las formas y cómo actuar. Hombre, yo creo que eso es importante, que lo que estábamos hablando, Justo lo ha comentado antes, José Luis, que está ahora mismo todavía en activo presidiendo corridas de toros, que es algo que de alguna manera comprendan también cuáles son las decisiones que desde el palco se toman, ¿no? O se deben de tomar. Efectivamente, partiendo de la base de lo que estábamos hablando antes, un inciso nada más, se verá que lo que es el transcurso de la lidia, y los que son más mayores que yo, lo habéis visto mucho mejor que yo, el prolongar esa lidia, eso viene de ahora. O sea, antiguamente lo que decíamos, y un aviso era como yo conocía de pequeño, un aviso, un castigo, tal. Y efectivamente, ahora parece ser que el aviso es para lo que es, para decir al torero que se te está acabando el tiempo. No es ningún castigo, pero sí es verdad que el torero prolonga mucho, pues a lo mejor por ese afán de que intentar a ver si me sale o no me sale, porque yo voy a hacer una cosa. A mí me surgió con Roca Rey el año pasado, creo que fue. Todo ahora mismo no recuerdo de cuál. 5 minutos, 6. Este me coge el acero, no sé si lo cogió o lo dejó de coger, y en 4 minutos me puso comprometido que casi le tengo que dar 2 orejas, le tuve que dar una oreja. Y fueron los 4 últimos minutos de la lidia, pero claro, una puntualidad, pues un torero consagrado como el Roca, y bueno, y que también hay toreros que podrían hacerlo, el toro se puede venir arriba, pero vamos, lo que menos, lo que digo que la evolución es verdad que ese transcurso de la lidia tal. Con respecto a la formación, yo es fundamental. El catecismo no lo tenemos que ver todo el mundo. O sea, el catecismo en el mundo taurino es el reglamento, llámese la modalidad que tenemos en las otras autonomías y la que tenemos el nacional, que cojas el nacional, luego ya puedes derivar, si quieres, otros conceptos y otras matizaciones que pueda hacer
otro reglamento de otra autonomía. Yo he hablado con toreros, he hablado con novilleros y tal, y muchas veces te preguntan cosas que son obvias, pero tan obvias, pero... Sí, pero que la desconocen. Totalmente. La desconocen. Saben que tienen que hacerlo, pero no saben por qué. Un reglamento, lo que decimos, formación práctica y teórica. Aquí teoría en las escuelas pues hay muy poca. Nosotros nos encantaría, como hace la buena iniciativa que tenía la asociación, me parece estupendo que los chavales sepan lo que es un presidente, lo que es un delegado, lo que es un alguacilillo, lo que es un mozo de espada. Bueno, si lo sabe, evidentemente, me imagino que dirá, bueno, es el que tengo aquí ayudándome en los trastos, y lo que sepan, pues, no sé, cualquier cosa del mundo de lo que es una plaza de toros y lo que lo compone y todo. Y que sigan, como decía justo, el conducto reglamentario. Claro, como ahora ya no hacen la mili, no saben que hay que pedir permiso al cabo, el cabo al primero. Como decía justo, todavía lo sabe de sobra lo que tiene que hacer, pero el peón de confianza, digamos, como ese que está debajo de las orquestas en las sinfónicas, el que está diciendo más o menos, el que está apuntando, el apuntador, pues mira, tienes que decir esto ahora, pues mira, estoy viendo que este va mejor por la izquierda, a lo mejor esto no nos ha dado cuenta, pues era el apuntador, que es ese peón de confianza, que es el que le tiene que hacer esas puntualizaciones. Enrique Ponce es Enrique Ponce, no es un cualquiera. En este caso, palabra de Dios, trabajamos en no. Claro, que te va a decir a Ponce lo contrario, evidentemente. Pero fíjate qué caso más curioso. Eso te lo puede decir José Luis y lo puede decir Juanjo, por supuesto, también. ¿Notas cuando un apoderado realmente es un apoderado y cuando es un hombre que por una situación económica, por una amistad, por pintar un poquito la mona, por algo de esto, cuando son los comentarios en los apartados, el léxico que utilizan? Y es para decirle, mire usted, esto no son bambalinas, esto es más serio que todo eso. Que los animales que arrastran los toros son mulillas. Entiéndalo usted. Es decir, sepa usted definir. Porque yo le voy a decir una cosa. Se llevó a oír lo siguiente, Juanjo, ¿cuándo van a salir las borriquillas? Pero eso en Semana Santa. No, pero esto es un hecho que es así. Y otra cosa, Marta, te quiero decir. Yo he encantado con la Asociación de Presidentes, pero aquí sí que había que unirse todas las comunidades autónomas, que tengo que decir algo que en su día, y vuelvo a decirles que se muevan un poquito los árboles, Sevilla se puso en contacto, no porque fuera yo en ese momento, porque yo en ese momento, bueno, formaba parte de ese palco, para habernos reunido incluso con Pamplona, o sea, con Navarra, perdón, y con Vizcaya, para unificar criterios ya de una vez. Esto de 7 reglamentos, esto es inadmisible, totalmente inadmisible. Y pongo siempre un ejemplo que es ridículo, pero es así. ¿Por qué en el fútbol no hay 38 reglamentos? En su totalidad. Remite al reglamento nacional. Pero oiga, vamos a ver, ¿esto de qué va? Y ahora la Asociación de Presidentes dice que se va a desplazar a las escuelas taurinas. Y yo tengo que lanzar una lanza, valga la redundancia, a favor de los presidentes de Madrid, excluidos. Porque no pertenece ninguno a la Asociación de Presidentes. Bueno, todavía la unión de presidentes, todavía nosotros estamos al habla con todos, ¿eh? Y tanto en Madrid como en Andalucía. Mira, Marta, ya te lo adelanto, no va a llegar. Está hablando una persona que formó parte de la incipiente en aquel entonces Asociación de Presidentes y no puede llegar. Y tú sabes muy bien que te lo digo de corazón. Porque, es decir, ¿quién va a presidir en las plazas de primera categoría? Y tú lo sabes, Marta. Bueno, nosotros aquí en Madrid no, sabemos muy bien quién preside aquí en Madrid. No, aquí en Madrid está claro. Pero en Andalucía, la Unión de Presidentes preside. No, pero ¿quién va a presidir? Pero ¿quién va a presidir? Dime ahora mismo, por ejemplo, ¿quién está presidiendo en Sevilla? Daniel Luque. Daniel Luque, pues. No. Gaby, inspector jefe de policía, ya jubilado. Claro, por eso, ahí hay una, pero fíjate qué apellido. ¿A qué no ves a Macarena García presidiendo? Dime Macarena García presidente en Sevilla. Nos veremos con mucho tiempo, Marta, y te diré que en Sevilla no va a presidir ninguna Macarena García. Y de hecho García, como puede ser Polo, puede ser Fernández. Bueno, en Andalucía lo bueno es que hay la posibilidad de que presidan tanto aficionados de reconocido prestigio como personas del Cuerpo Nacional de Policía. Que yo creo si ya ha procurado que retirarnos a nosotros. Gabriel está. Gabriel está jubilado. Bueno, no, todavía está presidiendo. Pero está jubilado. Bueno, aquí en Madrid no, aquí un jubilado en Madrid no puede presidir. Ya. Pero bueno, que yo creo que lo que hay que buscar, efectivamente, como dices tú, es la conversación. Pero me permites un segundo. Sí. Porque es que aquí en Madrid el presidente es autoridad, no está investido de él. Claro. Esa es la gran diferencia.
Sin embargo, en Sevilla está investido de... Aquí no, aquí es autoridad porque lo lleva intrínseco en su profesión. Y es perfecto, y está... Entonces, hay una diferencia enorme entre ser autoridad y ser investido de autoridad. Sí. La diferencia está que cuando los toreros vienen a Madrid, aquí está José, hombre, mira, yo he presidido en diferentes sitios de España, y te lo digo de verdad, el trato es totalmente diferente. Es decir, un torero, a la hora de dirigirse aquí a los presidentes, aquí está Juanjo, incluso a vosotros los veterinarios, no tiene nada que ver con el resto de provincias. O sea, es que no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Sí, estoy porque el buenismo en todos contigo. Los sitios existe, y aquí también. Pero claro, aquí siempre es Madrid. Joder, llegamos a Madrid, ya empiezan los problemas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y seguramente en nuestras clases o ponencias llamaremos a los presidentes para que ellos participen, porque son la máxima autoridad. Luego, también nos necesitan, entre comillas, porque todas las plazas, por ejemplo, las de tercera o cuarta, ellos no tienen tiempo para irse para arriba y para abajo. Y ahí pues hay mezcla de uno y de otro. Entonces, cada autonomía es un mundo. Y yo creo que todos nos necesitamos. Valoro enormemente, claro, las plazas de tercera categoría, porque te he de decir que llevo la friolera de unos 10 años dando las clases a los delegados gubernativos de la Guardia Civil en Tres Cantos. Son los cursos, voy dando los cursos, ¿sabes, Paco? Doy los cursos precisamente de delegados, y sé el mérito que tienen. Exacto. Porque me han llegado a decir cosas que realmente te ponen los pelos de punta lo que tienen que aguantar y sufrir de las plazas de tercera categoría. Pero ¿sabes por qué? Porque muchas veces preside el alcalde de turno acompañado de quien no debe y con un whisky encima en la presidencia. Lo he presenciado, ¿eh? Sí. Tú también lo has presenciado, ¿verdad? No estoy mintiendo. Todos. Sí. Y eso hay que evitarlo. No, rápidamente, aprovechando que llegó el presidente del Centro Riojano, decir, es que es impresionante, 125 años del Centro Riojano. Y lo joven que está. Sí. ¡Qué guapo! Y 300 actos al año. Bueno. Y actos de tauromaquia durante todo el año. Y esto es importante que se sepa la gran labor que realizamos en el Centro Riojano de Madrid, difundiendo la cultura del toro, difundiendo la tauromaquia, difundiendo los valores riojanos y, como no, los valores españoles. Y un placer saludarles a todos ustedes en esta fantástica tertulia, a todos los contertulios y sobre todo, que sigamos haciendo de este evento del Centro Riojano de Madrid como uno de los mayores divulgadores a través de estas tertulias por Capital Radio. Así que esperemos y deseemos que tengamos una gran feria de San Isidro, que empiece a mejorar también el tiempo, ¿no? Y que, bueno, yo todavía no he podido asistir a muchos festejos, pero la verdad, sigo desde la barrera todos ellos y bueno, pues continuaremos teniendo el ojo puesto en la Plaza de Toros de las Ventas para que acaezca todo de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes de Capital Radio. Nos vamos, en este caso, agradeciendo al Centro Riojano toda esa labor que hace, y yo quiero, Lore Monmi, por favor, la gran labor que hacéis todos los clubes taurinos a nivel internacional. Tú, como presidenta del Club Taurino de Nueva York, es algo maravilloso también. Francisco, Chicago, Houston, Miami, muchos otros sitios, y tenemos la Asociación Nacional de Clubes Taurinos. Cada año tenemos un congreso. El año que viene acabamos de estar en Aguascalientes, el año que viene vamos a Salamanca. Espero que todos los oyentes de Salamanca nos vemos ahí. Y he visto aficionados prácticos estadounidenses también allí toreando en Perú, en Lima. Pues yo creo que vamos a ir dando ya el cierre por hoy en Capital Radio. Ya tenemos que cerrar. Yo quisiera primeramente agradecer que hoy se acerque el presidente a cerrar este acto, y luego a todos vosotros que estéis, pero especialmente yo quiero agradecer a Lore Monmi, porque esta sí que es una gran aficionada. Ha estado en Sevilla, viene aquí a Madrid, ha estado en Aguascalientes. Vaya, esto sí que es cultura, no lo de nuestro ministro, que gracias, que tú lo decías, gracias a que el ministro se ha opuesto primero a lo del premio, eso ha habido una reacción y va a haber más reacciones contra él. Y el reportaje, la película, no el reportaje, sino el documental de Roca Rey, creo que escoció mucho cuando le dieron la Concha de Oro en San Sebastián. Nos vamos, amigos. El próximo día estaremos aquí de nuevo con todos ustedes en Capital Radio y desde el Centro Riojano de Madrid. Adiós, gracias, buenas noches. Buenas noches.